Para iniciar con el estudio de la química, lo primero que hay que considerar son la parte conceptual. O sea, hay que ir analizando mucho de ese tipo de terminologías para que haya una mejor comprensión del estudio de esta materia, que es una ciencia natural súper importante para el desarrollo de muchas partes de la industria. Específicamente cuando estamos hablando del concepto logístico, sí es importante considerar el estudio de la química porque muchos eh, de las empresas que suplen los puertos, como también otras, implica siempre el uso de sustancias químicas. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta muchos conceptos que, aunque parezcan sencillas, representan siempre una situación particular para los fines de la especialización que estamos estudiando. Entonces, lo primero que hay que considerar es qué estudia. El objeto de estudio de la química. La química es la rama de las ciencias naturales que se dedica específicamente al estudio de la materia, sus propiedades y la transformación. Las propiedades se refieren a la descripción que se le hace a la sustancia química, que a partir de hoy, cuando hablamos del concepto de materia, es considerarlo como si fuera un sistema en estudio. Ese sistema hay que describirlo, hay que darle siempre esos pasos necesarios de descripción para una sustancia química. Y también tenemos las transformaciones, o sea, la sustancia que se está analizando, esa sustancia tiene transformaciones, no puede quedar igual en la interacción que hace con el entorno, porque esa sustancia en algún momento tiene que cambiar para fines siempre académicos como también fines de industriales, porque se necesita saber cómo una sustancia química se transforma para su utilización como materia prima en estudios como también en muchos fines administrativos. Entonces, lo primero que hay que considerar es el concepto de materia. Materia, como la mayoría de los libros de texto indican, la materia es todo lo que ocupa espacio y posee masa. Específicamente sabemos que usted considera una taza de café, una taza de chocolate caliente, y esa taza usted lo considera a él ocupa un espacio en el entorno, pero a la vez posee masa, o sea, tiene una cantidad considerable. Incluso cuando se empieza a hablar del concepto de materia, se llega a tener el concepto muy general para el concepto de aire, porque a veces se considera que el aire no es considerada materia, pero en realidad el aire es una mezcla de gases, por lo que él ocupa espacio donde nosotros estamos, pero es un espacio que considerable, que muchas veces se considera eh, inanimada, muchas veces se considera como que despreciable, pero el aire tiene masa que ocupa. Entonces sí necesitamos considerar que el aire es dada un tipo de materia. Algo importante que también hay que considerar es el de energía. A veces, cuando empezamos a definir el concepto de materia, nosotros basamos mucho el estudio de la materia, pero no lo que representa alrededor de la materia. Todo lo que está alrededor de la materia es el entorno. Y ese entorno hace una mancuerna con la materia. De tal manera que esa manifestación que está alrededor de él se puede considerar una terminología llamada energía. Entonces, esa energía hace esa interacción, porque por ejemplo, tenemos esta taza y la interacción con el entorno puede ser que toda la energía que tiene acumulada esta sustancia haga entonces esa interacción con lo que está alrededor de él. Entonces va a llegar un momento donde esta sustancia, este chocolate caliente, como hace una interacción con el entorno, llega a tal punto de enfriarse, de disminuir su temperatura. Aquí, por ejemplo, sí hay que considerar los estados de la materia desde los tres niveles importantes. Los tres niveles generales son el nivel macroscópico, que viene siendo el nivel que nosotros vemos, el nivel submicroscópico, que eso más adelante se va a explicar conceptualmente eso,
y el nivel simbólico, que es la de los elementos químicos. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, el sistema gas está constituido por lo que vemos. Por ejemplo, el aire, el globo, incluso el globo, el experimento del globo, es una forma de demostrar que el aire es materia, porque el aire se puede incluso transformar en otras condiciones, al igual que las nubes. Entonces, si empezamos a sacar el concepto de vapor, el concepto de viento, el globo de aire, todo ello representan los estados de agregación de la materia. Entonces, aquí, desde el punto de vista macroscópico, podemos ver el concepto de aire, el concepto de materia o incluso el concepto de vapor que sale aquí de la tetera. Esto es una forma de gas. También tenemos el estado líquido. Aquí tenemos ejemplos como el agua, la lluvia, el chocolate caliente, la gota de agua o la piscina. Todos ellos representan sustancias en estado, entre comillas, líquido. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque la parte líquida es solamente una noción. Porque cuando ya hay una mezcla, como por ejemplo la de chocolate caliente, que hay algo que está disuelto en el agua, ya no se considera del todo líquido, sino que se considera del todo acuoso y ya no se considera 100% líquido, sino una mezcla específicamente. Entonces, también tenemos el estado sólido, podemos tener distintos materiales en estado sólido, pero lo importante es poder distinguir las diferencias que hay entre esos estados de agregación. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de los estados de agregación de acuerdo con lo que dice la teoría corpuscular de la materia. La teoría corpuscular de la materia es la teoría de las partículas, cómo están distribuidas las partículas en los tres estados de agregación. En el estado sólido, como usted aquí lo puede percibir, están más cercanas los estados, están más cercanas las partículas. Y eso es lo que hace que tenga sus propiedades particulares el estado sólido. Mientras que si hacemos la transformación del estado sólido al estado líquido, podemos tener ya las partículas un poquito más alejadas y si vamos al estado gaseoso están extremadamente más alejadas si lo comparamos con el estado líquido. Entonces, esa transformación hace entonces que nosotros podamos tener estas condiciones en el punto de vista submicroscópico. O sea, vemos el estado gaseoso, o sea, no están cercanas las partículas si lo comparamos con el estado líquido y si lo comparamos con el estado sólido. Pero lo importante que hay que considerar es que la partícula, la materia no es inanimada, la materia está en movimiento. Incluso en el estado sólido está en movimiento, pero en forma vibracional. Pero como hay esa interacción, nosotros tenemos una concepción que pensamos que el estado sólido es netamente quieto y en realidad él está siendo animado. Entonces, esa distribución del estado sólido con estado líquido y estado gaseoso hace que ellos tengan propiedades. Él tiene propiedades que puede tener volumen, forma propia. El estado líquido tiene volumen propio, pero no tiene forma. Pero algo importante es que se adapta a la forma del recipiente. Pero como el estado sólido tiene forma propia, entonces él tiene su forma, vamos a decirlo de esa manera, rígida, mientras que el estado líquido se adapta. Si él tiene forma de perro, se va a adaptar a la forma de perro. Pero lógicamente, para poder adaptarse a esa forma, el recipiente, todo el volumen tiene que estar dentro del recipiente. A diferencia del estado gaseoso, que no tiene ni volumen ni forma propia. O sea que si usted trata el volumen o como tal de esa sustancia, él entonces empieza a repercutir y tiene entonces unas cantidades considerables. O sea, va a ir aumentando su forma de acuerdo con el volumen que ocupe el recipiente. Entonces, esa distribución hace que el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso tengan entonces estos tres características que los hace diferentes. Por ejemplo, en el estado sólido, las partículas están muy unidas, mientras que en el líquido ya empieza
la separación de las partículas, por eso es que están débiles, y en el gaseoso están muy separadas. Hay una fuerza de atracción muy grande en el estado sólido, cuya estado líquido ya la atracción es débil, y en el estado gaseoso podemos decir que hay una atracción nula. Entonces, el estado sólido tiene una forma compacta, pero el líquido y el gas no poseen forma. Algo importante es, el volumen está definido en el sólido, pero el líquido tiene volumen definido, cosa que no tienen los gases. Entonces, esta particularidad de los gases hace entonces que pueda ser considerada un fluido y puede entonces ser fácil de comprimir. Entonces, el estado sólido no fluye. Y algo importante son las fuerzas de atracción que hay entre las partículas, que es lo que llamamos fuerza de cohesión. Entonces, la fuerza de cohesión es mucho más fuerte en el sólido. En el líquido, tiene una fuerza de cohesión en sus partículas que también es fuerte, pero en los gases, si empezamos a comparar, no tienen esa fuerza de cohesión. Los líquidos tienen fuerte, pero eh, no tan fuerte como la de los estados sólidos. Y las partículas están ordenadas en el sólido, en el líquido hay una cierta movilidad y desordenados en el gaseoso. Por esa relación que hay entre los tres estados, por eso es que podemos hacer cambios que van de un estado a otro. Entonces, están hechos por de lo mismo. O sea, cuando estamos hablando que estamos hechos de lo mismo, estamos refiriéndonos que la materia está constituida por los mismos tipos de partículas y lógicamente que mantienen la conformación química que tienen. Algo que los hace cada vez más. Pues algo que no podemos dejar de lado es la clasificación de la materia. La materia se puede clasificar, obviamente, de acuerdo de dos formas. De acuerdo con su estado de agregación, que puede ser estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, o bien de acuerdo con su composición. De acuerdo con su composición, podemos tener sustancias y mezclas. Dentro de las sustancias podemos considerar el elemento y el compuesto. Y dentro de las mezclas consideramos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Vamos a empezar a conocer un poquitito de cada uno de ellos. Si estamos hablando del concepto de sustancia, las sustancias son aquella materia que no se puede dividir de forma fácil. Por ejemplo, en los elementos podemos tener aquellas partículas que están constituidas por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, tenemos aquí el sodio, está constituido solamente de partículas de sodio, cloro, el de hierro, el de hidrógeno, el de oxígeno, el de oro. Todos ellos están constituidos por un solo tipo de átomo. No hay varios átomos dentro de sus partículas. Dentro de los compuestos la cosa cambia. Fíjense, arriba todo está constituido por un solo tipo de átomo, pero los compuestos están constituidos por la unión de varios átomos. Yo puedo empezar a mezclar, por ejemplo, sodio con cloro, hierro con cloro. Yo puedo hacer una proporción entre estas sustancias. O sea, empezamos a mezclar. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula de agua. La molécula de agua está constituida por hidrógeno y oxígeno en una proporción 2 a 1. Dos de átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y esto es lo que viene siendo el compuesto. Aquí tenemos el cloruro de sodio, aquí tenemos un ejemplo de un clorato de hierro. O sea, todos ellos son compuestos porque vienen siendo por la constitución. Es como si usted viera los elementos como las letras del alfabeto y los compuestos fueran las palabras que forman. Y esas palabras pueden ser monosílabos, pueden ser disílabos, pueden ser trisílabos, polisílabos. Sabemos que eso ya va a depender. Asimismo, son las sustancias químicas. Hay sustancias que se mezclan de dos en dos, de tres en tres, o sea, depende de la cantidad de átomos que se mezclen para formar este tipo de sustancias. Las mezclas pueden ser homogéneas cuando yo veo una sola fase,
yo puedo entonces agarrar este terrón de azúcar, leche y mezclarlo dentro de este café y yo voy a tener una sola fase. Eso es lo que llamamos que la mezcla sea homogénea. Las mezclas heterogéneas, en su caso contrario, yo puedo percibir cada una de las fases que lo caracterizan. Por ejemplo, yo puedo ver distintos tipos de colores, cada uno representa un átomo. Y eso es lo que hace que la distinción de una mezcla homogénea de una mezcla heterogénea. Aquí, por ejemplo, se puede ver que dentro de las mezclas heterogéneas yo puedo percibir las fases o la cantidad de fases. Aquí, por ejemplo, tenemos la mezcla de agua y arena. Se puede distinguir aceite y agua, no se mezclan. Las monedas en agua tampoco. La ensalada de verduras, yo puedo ver el tomate, puedo ver el pimentón, puedo ver aquí el pepino, la cebolla, o sea, yo puedo ver los distintos componentes. Por eso es que se considera una mezcla heterogénea. En las homogéneas, yo percibo una sola fase. Yo puedo mezclar sal en agua y concibo una sola fase, al igual que el perfume y la solución de azúcar en agua y en acero. Pero en el agua carbonatada sí tenemos algo de polémica, porque el agua carbonatada, si nos damos cuenta, él tiene la parte líquida, pero la parte gaseosa lo podemos incluso representar por medio de ese burbujeo que usted aquí lo representamos. Ese burbujeo es el estado gaseoso y la parte líquida es el agua. Entonces, de hablar que el agua carbonatada es una mezcla homogénea, estamos mintiendo, porque eso ya va a depender de la condición. Si está cerrada, quizás sea considerada mezcla homogénea, pero cuando lo destapamos ya estamos viendo entonces la parte gaseosa y la parte que es acuosa. Entonces, por eso es que es importante no confundir estas terminologías: suspensión, disolución y el coloide. Incluso la suspensión es la mezcla clásica que yo puedo ver el agua con respecto a la arena, pero en la disolución yo puedo ver un solo estado, o sea, no veo otro tipo de mezcla, o sea, no veo otro componente en la disolución. Y en la dispersión coloidal son aquellas sustancias que pueden comportarse como también en estado sólido o líquido dependiendo de la condición. Por ejemplo, la gelatina sabemos que puede ser cuando le da la gana un sólido, como también le puede dar un líquido, dependiendo. Igual pasa con la mayonesa. Por eso es que estamos hablando de dispersión coloidal. No tiene las mismas propiedades que lo tuviera la salmuera, que es una solución. Es considerada entre comillas líquida. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta son los cambios de estado de agregación de la materia. Dentro de los cambios de estado podemos ver, por ejemplo, aquí podemos analizar los tres estados: sólido, líquido y gas. Entonces, la transformación del estado sólido al estado líquido recibe el nombre de fusión. De líquido a gas recibe el nombre de evaporación. Y de sólido a gas tendremos entonces la sublimación. Algo importante que también no podemos dejar de lado es la transformación que va en su parte contraria. Pero para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. El estado sólido, para que se pueda transformar al estado líquido, necesita que el entorno, recuerden que hay un entorno alrededor de la materia, ese entorno le dé energía, le dé calor al estado en cual está, para que pueda transformarse de izquierda a derecha. O sea, en este caso sería del sentido que sigue la flecha. Estos procesos que requieren calor del entorno reciben el nombre de procesos endotérmicos, porque necesitan calor. Y son estos tres: la fusión, la evaporación y la sublimación. Pero en caso contrario, en vez de ir aumentando la temperatura, porque si yo estoy dando calor, estoy aumentando la temperatura. En caso contrario, si yo quiero ir en sentido de líquido a sólido, ocurre el proceso de congelación, el proceso de condensación, que es lo contrario a la evaporación, y lo contrario a la sublimación es la deposición.
Entonces, esos procesos de arriba, a diferencia de los de abajo que necesitan calor, ellos tienen energía acumulada. Esa energía acumulada lo liberan para que se puedan transformar en los estados que aparecen aquí. Entonces, este proceso son aquellos que reciben el nombre de procesos exotérmicos por liberación de calor. ¿Ya? Entonces, estos serían los 6 cambios de estado que involucra la materia. Esos cambios de la materia lo podemos transformar o lo podemos clasificar, perdón, en cambios físicos, que son aquellos cambios que experimenta la materia, donde la composición de la sustancia no varía. En el caso de los estados que acabamos de ver, si yo tuviera un hielo, ese hielo lo transforma en agua líquida y se sigue todavía transformando a su forma gaseosa. En realidad el agua no ha transformado su composición, sigue siendo H2O, pero en distintos estados de agregación. Entonces, esos cambios son cambios físicos. ¿Por qué? Porque solamente está cambiando su forma de estado de agregación, pero su composición es el mismo. A diferencia de los cambios químicos, cuyas transformaciones implican una variación de su composición. Entonces, ya el agua ya no seguiría siendo agua, sería siendo una sustancia que se transforma en otra a partir del agua. Entonces, dentro de los cambios químicos y físicos, por eso es que hay que distinguir. Los cambios de estado de la materia son cambios físicos, mientras que los cambios químicos, por su transformación, composición y por evidencias, yo puedo decir que ha ocurrido un cambio químico. En este caso es lo que podemos ocurrir directamente en este proceso. Aquí, por ejemplo, dentro de sus transformaciones, podemos ver, uno ve cambios químicos cuando se forma grumos, que eso es lo que llamamos un precipitado. Cuando hay burbujeo por espontaneidad, no por burbujeo porque le dio la gana de que sacó el agua, sino que de repente el burbujeo, cuando usted coloca al caso de ser en agua, el burbujeo es espontáneo. Ahí está ocurriendo un cambio químico. A diferencia de ponerlo a calentar por buen rato, ahí está ocurriendo un cambio físico, porque por transformación de la temperatura es que se está variando la composición. Y aquí tenemos cambio de color, también es un cambio, una evidencia de cambio químico. Y también en la liberación de calor, cuando hay combustión. De la reactividad se puede tener en cuenta en procesos de oxidación, cuando usted ve el caso del hierro, cuando se pone así, se corroe. Tenemos la combustión cuando está ocurriendo la quema de algo y tenemos la digestión, que es aquella cuando la transformación de los alimentos. Entonces, todos estos procesos son importantes para poder definir el concepto de cambio químico respecto al cambio físico de la materia. Ahora, si empezamos a analizar las propiedades pueden ser propiedades físicas o químicas. Las físicas lo único que hace es describir la sustancia, cómo es su estado, cuál es color, cuál es su sabor, qué olor tiene, qué punto de congelación tiene, a qué punto se bulle. O sea, cada uno de ellos representa un cambio. O sea, solamente describe sin alterar, sin comprometer a la sustancia. Pero en sus cambios químicos ya estamos comprometiendo la sustancia. Si reacciona con un óxido, ya el agua ya no va a seguir siendo agua. Son la forma de analizar las propiedades de la materia. Aquí estamos analizando las propiedades del agua y eso va a ir transformándose, eso va a ir cambiándose de acuerdo con su composición. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de propiedades físicas de la materia, que eso puede incluso con- eh, diferenciarse entre una propiedad general, como por ejemplo la masa, el peso, el volumen, la temperatura. ¿Por qué hablamos que son propiedades generales? Porque puede haber dos materiales que tengan la misma masa, el mismo peso, el mismo volumen, la misma temperatura. Pero las propiedades específicas sí no hay discusión.
Si la densidad del agua es uno, no puede haber otra sustancia que tenga la misma densidad, a la misma temperatura, la misma conductividad, la misma viscosidad. No todas las sustancias tienen el mismo punto de fusión. O sea, ellos son específicos de una materia y los generales pueden compartir varias sustancias las mismas propiedades. Y finalizamos solamente recapitulando. La materia conceptualmente es todo lo que ocupa espacio y tiene una masa. Y tiene propiedades que los caracterizan. Puede ser propiedades generales o intrínsecas. Dentro de las propiedades generales podemos ver extrínsecas, que esos son aquellas de la que pueden compartirse con otras sustancias, se llama la masa, el volumen, el peso, y las intrínsecas pueden ser físicas o pueden ser químicas. Dentro de las físicas tenemos esa variedad que estamos indicando como dentro de las químicas, las que menciono. De esta manera, ir llevándolo conociendo el concepto de química desde el punto de vista conceptual es importante para la comprensión de conceptos que vamos a ir viendo durante este curso.